En vivo. Puta, a veces me preguntan, se me olvidó preguntarte antes dónde habían quedado los cigarros. Los dejé por allá. Ya. Ahora se me paran, no hay desorden. Hay unas mantas nomás. Estoy con mi Hello Kitty. Tienes que mostrar la tuya. Ah, ya. Espérate, un fuego. Ay, sí. Espérate. Te iba a decir, me veo más chiquita, pero es porque yo estoy más chiquita, pues. ¿De Estoy dónde más está? atrás, tienes que ponerte más adelante. Más adelante. Pero es Ahí. que van a tapar a Hello Kitty atrás. Si no voy a tapar a Hello Kitty. Tenemos la misma Hello Kitty. Ah. Como gaviota. Como gaviota. ¡Ay, verdad! Como gaviota, como ¡ah! Ay, señor. ¿Cómo ha estado tu semana, Sol? Difícil, creo. O sea, sentido como difícil. No sé si ha estado realmente difícil. Como diría la ahora Funeke Miao Astral, quizás estamos en Mercurio retrógrado. Ajá. O yo estoy retrogradándome sola. Sí, yo creo que es eso. Yo estoy retrogradando. Ya, yo me tengo que poner más adelante porque me escucho más bajito. Ya, yo me escucho bien. Parece que sí. Sí, ahí estamos bien. Ya. ¿Y tu semana? ¿Cómo ha estado tu semana? Yo he estado retrogradando. Retrogradando, me gusta. Yo estaba retrogradando y tenía una semana... Espérate, me voy a acomodar. Ya sé cómo me voy a ver más alta. Ahí. He tenido una semana como el pico. Así. Así. Así, como el pico. Las personas que están en YouTube se darán cuenta de los estragos de... y lo digo desvergonzadamente, los estragos de mi semana como el pico. Pero aquí estamos dando cara. Sí. Sí, perdón por el atraso, pero como dijimos, la semana estuvo retrograda. Sí, ahora que recuerdo, mi semana estuvo re mala también en salud mental, po. Tuve mi... Tuvo mental breakdown. Sí, Sí, yo igual tuve muchos mental breakdowns. Así que sí, ha estado difícil y por eso está saliendo el capítulo tan tarde también. Oye, me había pintado los labios y apenas ahora se me ve todo como corrido donde he tomado café. no importa. Ya, pero YouTube nomás se va a enterar. solo YouTube se va a enterar. Pero sí, ha estado difícil la semana y por eso hemos estado atrasados con la grabación, pero aquí estamos para hablar de un tema que ya no es tan reciente, pero ha sido, por lo menos que a mí me ha marcado por ya bastantes veces, que son las hospitalizaciones psiquiátricas. Sí, y que fue la pausa que nos tomamos y que dijimos que íbamos a hablar de eso, así que aquí estamos para hablar de las hospitalizaciones. Para las personas que nunca han vivido una o no conocen esa realidad nomás, po. Sí, y acabo de botar la ceniza y apagué el cigarro. Dejaste todo el cigarro encendido ahí, tenés que apagar la ceniza. Ya, espérate. Ahí sí. Ya. Apágate, apágate. Sí, entonces las hospitalizaciones psiquiátricas, sí, fue la pausa que nos tomamos, porque Sol se hospitalizó. Pero había cosas más importantes que de las que hablar antes de llegar a la hospitalización. Sí, sí, así que por eso Pasaron hicimos- muchas cosas, entonces nos tuvimos que poner muy al día y por eso se estuvo pateando un poco el tema, pero ya es momento de
Es momento de salir del closet de la hospitalización. Sí, igual ya habíamos hablado un poquito de hospitalizaciones en otro capítulo, de cómo llegar a la hospitalización como físicamente, como cuáles son los pasos a seguir si es Claro. que necesitas ir a hospitalizarte, así que esa parte la vamos a saltar, pero igual nos vamos a preguntar como qué es la... Claro. Hoy día estamos trabajando al estilo Franny, vieja escuela, y ya no tenemos pauta en el iPad, sino que en una libreta para los YouTubes, obviamente de Hello Kitty. Así que hoy día andamos humildes y hicimos la pauta en lápiz y papel. Lápiz y papel. Entonces veamos en qué consiste una hospitalización psiquiátrica. Ya, ¿en qué consiste? Vamos por lo que es en general. Hospitalización psiquiátrica. Uno acude a una hospitalización psiquiátrica por distintas razones. Distintas neurodivergencias pueden necesitar hospitalizaciones psiquiátricas y también otro tipo de trastornos como las neurodivergencias que se mezclan con el consumo de estupefacientes, Sí. que es algo más común de lo que no se habla mucho en realidad, de que las neurodivergencias para llegar a un estado como evitativo, por así decirlo, muchas personas caen en el abuso de sustancias, que obviamente es algo que desregula aún más. Y también yo por lo menos he tenido la experiencia de estar hospitalizada con personas que son neurodivergentes y que han llegado a la hospitalización por el abuso de sustancias. Sí, y igual, y la otra razón es por atentar contra tu vida o pensar en atentar contra tu vida. Claro, el acto de tratar de desvivirse o la ideación de desvivirse es otra de las razones por la que uno puede caer en una hospitalización psiquiátrica o simplemente porque estás muy desregulado. Sí, También es una de las razones por las que uno puede caer en una hospitalización psiquiátrica porque quizás aún no tienes la ideación de desvivirte o el intento de desvivirte, pero la desregulación te puede llevar a ese tipo de estados. Entonces también puedes caer en una hospitalización psiquiátrica por un estado de crisis muy fuerte. Yo he estado pensando en hospitalizarme. sí, porque está la desregulación. Estoy en un momento de una desregulación emocional muy, muy, muy profunda y lo he estado considerando. Pero bueno, Ese tema para otro momento. eso es tema para otro momento. Pero eso es por lo general por las razones en las que generalmente, no en todos los casos es igual, siempre hay que recordarlo, todos los casos son distintos, pero por lo general y por lo que hemos vivido nosotros, es las razones por las que hemos visto o nos hemos hospitalizado. Sí, ¿Cómo es estar hospitalizada? Tú has estado hospitalizada solo en un solo centro médico, ¿cierto? o sea, técnicamente en dos, estuve en uno privado, pero por como 3 días, así que igual puedo comentar como cuál es la diferencia entre lo privado y lo público. Pero larga, entre comillas, larga estadía es solo uno. es solo uno, que es el Hospital El Salvador. Sí, Sí. Y yo he estado hospitalizada en a ver si es que ahora me sale bien, Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak de la comuna de... se me olvidó. Independencia. Y en el Hospital El Salvador. Entonces tenemos ahí 3 experiencias en total, sí, de distintos centros médicos. Empecemos por cómo es el día a día dentro de una hospitalización. ya. ¿Quieres que parta por...? Parte tú con cómo por fue El la Salvador o en experiencia. el privado? Parte con tu experiencia en el privado.
luego yo hablo de mi experiencia del Horvitz y luego vemos la que compartimos, que fue la de El Salvador. Ya, me parece súper bien. Primero, decir que la hospitalización privada es carísima. Te cobran por día de estadía y te cobran por si estás en una pieza con más personas o si estás solo. Es una suma exorbitante, no me acuerdo cuánto dinero era, pero te cobraban así, de esa manera. Y el día comenzaba con levantarse tempranito en la mañana a que te dieran desayuno. Y en el desayuno habían opciones, por supuesto yo soy vegana, así que ahí teníamos que arreglarlas para que mi desayuno fuese vegano, que eso siempre se respetó. Teníamos una cierta cantidad de tiempo para poder desayunar y después nos podíamos devolver a la pieza. En los primeros días de la internación teníamos una persona que nos seguía a todos lados. Cada persona tenía un asistente asignado que te acompañaba a todos lados los primeros 1, 2 o 3 días, dependiendo de cómo fuese como la gravedad de tu situación. Entonces ahí tenía la persona que si yo terminaba de desayunar, que también aprovechaba ese tiempo para desayunar, se iba a donde yo estuviera, que generalmente era la pieza, porque tenía una pieza para mí solite. Después venían los horarios que podíamos utilizar el celular. Sí, en la hospitalización privada teníamos permiso para utilizar nuestro celular o artefactos tecnológicos, que yo llevé mi iPad también. Entonces teníamos un horario antes de almuerzo y un horario después de almuerzo para poder utilizar el celular. Y esto no es en todas las hospitalizaciones privadas, pero en esta sí se daba de esa manera, y no es extraño que en una hospitalización privada sí te dejen utilizar el celular. Por eso se pueden ver gente hospitalizada que está con su celular. Así que no es una mentira porque esté con el celular que no está hospitalizada. Se puede estar hospitalizada con el celular. Y también teníamos los días de semana ciertas actividades, que era la terapia ocupacional, que no es la terapia ocupacional como lo conocen como 1 a 1, sino que una terapia ocupacional que es más como de manualidades. Gustaba mucho este tipo de actividades porque te daban qué hacer, porque los días se hacen eternos en las hospitalizaciones, y eso es transversal a todas las hospitalizaciones, los días son eternos. Entonces se esperaba mucho estas actividades, en que en terapia ocupacional nos hacían movimientos físicos y nos hacían manualidades. Después venía el almuerzo. Lo mismo que con el desayuno, teníamos un horario para poder ir a almorzar, que nos llamaban, y teníamos tiempo para compartir con las otras personas que estuvieran en la hospitalización. Ahí teníamos como un patio en que podían salir a fumar libremente. Y qué privilegio. Ajá, eso es vivir el privilegio. Entonces, y podían compartir mientras que estuvieran ahí fumando. Se motivaba a que se saliera de la habitación, pero tampoco era una obligación. Entonces yo, más retraída, probablemente la única persona autista dentro del lugar, me quedaba en mi pieza todo el rato, esperando las horas que fuese el momento de ir a buscar mis aparatos tecnológicos, que era donde la pasaba mejor, y podía contar de mi experiencia, que ahí fue algo que hice, creo, en ese momento. Y no sé si tienes alguna duda, porque después viene sin actividades, solamente con uso de celular hasta la noche, hasta que fuese la hora de dormir, que por supuesto siempre es temprano, como a las 9. Y cuando llamaban para los medicamentos, por supuesto, 4 veces al día, si es que no me equivoco, los medicamentos que te llamaban, y eso sería. Entonces teníamos horarios de comida, horarios de medicación, horarios de terapia y horarios de acceso a aparatos tecnológicos.
Ya, yo he estado hospitalizada 3 veces en el Horvitz. Y es muy distinto a la experiencia que cuenta Sol, porque en primer lugar, los aparatos tecnológicos no existen, de ningún tipo. Ni siquiera puedes tener un smartwatch, no puedes tener nada. Yo tenía un reloj, yo era la única persona que tenía un reloj en mi última hospitalización y era, pues simplemente me dejaron entrarlo porque era un reloj de juguete que me compré en todo moda. En el Horvitz te levantaban a las 6 de la mañana. Era obligación ducharse a las 6 de la mañana en duchas comunes. Luego de eso tenías un tiempo para en donde tenías que hacer las piezas eran compartidas, eran unas piezas de 8 camas. Tenías que hacer tu espacio, hacer tu cama, ordenar tu velador, ordenar tu espacio, te vestías y luego comenzaba la hora de los signos vitales que se tomaban todas las mañanas y todas las noches. Luego a eso de las 9 era la hora del desayuno. Luego de eso venía la hora de los medicamentos y la hora de fumar. Se podía fumar solo 2 cigarros después de cada comida. A nosotros no nos bajaban al patio. Nosotros teníamos que, nosotras en realidad, porque en el hospital se separa, en el Horvitz por lo menos, por sexo o por identidad de género. Entonces, todas fumábamos en el comedor, algo que era muy insalubre porque era donde nosotros comíamos y donde nosotras recibíamos visitas también. Entonces, luego de eso venía el desayuno, hora de fumar, hora muerta hasta el almuerzo. No, miento. Antes del almuerzo era el horario de las llamadas telefónicas, donde se hablaba por un teléfono de 1810, en el que literalmente había que conectarle así como en antiguamente, que o elegías el internet o elegías el teléfono, había que conectarlo. Las llamadas duraban varió en las hospitalizaciones en las que estuve, porque hubo un momento en que eran 3 minutos, pero 2 veces al día. Y en las otras veces, en una era 3 minutos, una vez al día, y otra vez era 5 minutos, una vez al día, en donde tú podías comunicarte y se hacía una fila enorme y era un caos. Luego de eso venía la hora del almuerzo. Luego fumar, medicamentos, hora muerta hasta después luego venían, en tiempos de pandemia no funcionaba igual porque te asignaban un horario de visita a una vez a la semana y estabas tú solo con tu visita. La última vez que yo estuve se podía visitar todos los días y las visitas eran de 1 hora y podían visitarte 2 personas a la vez y eran todos los días. Luego de eso venía el horario de la 11. Luego de eso venía la hora muerta. Durante esa hora muerta a veces las actividades de terapia ocupacional se hacían después del almuerzo y había ocasiones en que se hacían antes del almuerzo. Al igual que comentaba Sol, eran todos los días como cosas distintas, generalmente manualidades, ejercicios de maquillaje, cosas así. Cosas en las que yo no participaba en realidad. Yo nunca participé en el Horvitz en las actividades de terapia ocupacional. Luego de eso la 11 y luego venía la peor parte, que era después de fumar la hora muerta, porque la 11 nos la daban a las 4 y luego nos daban la cena a las 6, pero después de las 6 venía la hora muerta, que había que esperar hasta las 9 de la noche aproximadamente a que nos dieran los medicamentos y después de eso fumar y después de eso a mimir, porque el otro día de nuevo debías levantarte a las 6 de la mañana a ducharte, que era obligación ducharte todos los días a las 6 de la mañana.
A excepción de las veces que estuve en invierno y no salía agua caliente, eran las únicas oportunidades en las que podías optar no ducharte. Y que yo no me duchaba con agua fría porque he comentado muchas veces que tengo problemas con el agua. Y yo me levantaba, como dato freak, entre las 5:30, un cuarto para las 6, para ser de las primeras personas que entraba a la ducha y que el agua se regulara a mi temperatura adecuada para yo poder, una ducha súper rápida también, porque piensa que éramos, no sé, más de 20 personas y el agua de las calderas no duraba mucho tiempo, entonces era así. Rápido, 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 entra una, sale otra, entra una, sale otra. En mi última hospitalización había ocasiones en las que yo me duchaba junto a mis amigas, compartíamos ducha para poder alcanzar el agua caliente y poder ducharnos con tranquilidad. Entonces nos turnábamos el chorro de agua. Era muy estricto en ese sentido. Y eso es como más o menos en lo que consistía y en lo que consistió las 3 veces en que yo estuve en el Horvitz. Hay una pregunta muy importante que voy a responder yo después de la internación privada. ¿Qué pasa con psiquiatra, psicólogo y terapeuta ocupacional? En el Horvitz, por lo menos, tenías sesión con tu psiquiatra una vez a la semana y tenías hora con el psicólogo 2 veces a la semana. En ese sentido, tenía una muy buena como atención a los pacientes, a excepción de que te tocara algún médico que no te gustara o que no fuese tan... que no estuviese quizás tan preparado. No quiero decir que no era competente, pero quizás no estaba acostumbrado o aclimatado a ser psiquiatra de un lugar de hospitalización psiquiátrica. Entonces yo por lo menos tuve la buena experiencia de tener 3 buenos psiquiatras y tener 2 buenos psicólogos. Pero la atención ahí en temas de salud mental era bastante completa. No sé cómo era en el lugar que estuviste. Se pagaba el psiquiatra aparte. En primer lugar, como que tenías que pagar una vez a la semana el psiquiatra, no, como varias veces a la semana, como el psiquiatra aparte. Y tenían psicólogo también, pero podías tener tu psicólogo particular que usaba si tenías como ¿Si estabas en tratamiento? Sí, sí estaba en tratamiento. Entonces yo opté por esa opción, que yo tenía mi psicóloga. Entonces mi psicóloga iba al lugar y me atendía en el lugar mi psicóloga privada. Ya. Y lo otro que es la experiencia que compartimos y es como dijimos en el primer capítulo, como nos conocimos, el Hospital El Salvador. El Hospital El Salvador comenzaba a las 7 de la mañana levantándonos para tomarnos los signos vitales. Yo comenzaba mi día más temprano porque yo me duchaba antes de eso. Pero... Aquí ya no era obligación ducharse. No era obligación. Yo quedé impactada porque yo salí de la cárcel y entré a un manicomio. Porque era todo muy estéril. Yo me sorprendí cuando me di cuenta que la ducha era para uno solo. Y yo me podía duchar sola sin que miles de personas de distintas edades me estuvieran viendo desnuda. y que podía cerrar la puerta del baño. Y era como, oh my god, me trajeron a un manicomio. Pero el día empezaba así, con los signos vitales, luego era el desayuno, ¿cierto? No, sí, después los medicamentos, claro. Después fumar, después almuerzo. Después fumar de nuevo. Después fumar de nuevo. No, primero pastillas y luego fumar. Luego sí, primero... Sí, pues eso dije, medicamentos, fumar, almuerzo,
fumar. No, pues, después de almuerzo venía primero el medicamento. No, fumábamos primero, después nos tomábamos los medicamentos. ¿Sí? Sí. Porque en cuanto Eran 3 veces al terminábamos. día. Sí, pues en cuanto terminábamos. Eso. También Sí, claro, se sí. me olvidó que, claro, en el Horvitz también era 3 veces la medicación del día. Y porque yo me acuerdo que terminábamos de almorzar todas y bajábamos a fumar y luego nos daban los medicamentos. Sí. Luego era la 11, como a las 3 de la tarde. Fumar, cena, fumar, signos vitales, medicamentos, colación. Colación, ¿verdad? Que nos daban colación. Y luego a mimir. a mimir. Y repite. Y repite. Y algunos días la terapia ocupacional, tal como esto hemos dicho en todas partes, la terapia ocupacional aquí... En El Salvador era casi obligación a asistir a las terapias. Sí, te insistían que fuese, Que fuese, que que todo, fuese, sí. insistían varias veces y era Uno iba a psicocalistenia. Y uno asistía por presión social. Sí, o sea, ni siquiera social porque ni siquiera eran tus compañeros. No, era o sea, presión médica. Sí. De los funcionarios, porque si hubiese sido por mí, yo no hubiese asistido a ninguna, porque yo no asistía a mis terapias ocupacionales en el Horvitz, po. Yo solamente iba a saludar a la terapeuta. Brígido. Yo solo saludaba a la terapeuta y me iba. No, aquí en El Salvador le ponían demasiado énfasis a la psicocalistenia, que es básicamente hacer movimiento y respirar y para que tuviéramos herramientas para respirar. Y también hacíamos actividades a veces de manualidades. Como también cognitivas, Talleres, como sí. para que no perdiéramos como nuestras habilidades cognitivas con los medicamentos. Entonces, como también ese tipo de actividades. Sí, yo ya conté una vez que una vez me retiré de la Actividad. sesión porque era un trabajo de la autoestima y yo fue como, leí la hoja y fue como, no, esto no es para mí, lo siento mucho doctora, no puedo participar en esto, me voy a retirar. Y tomé mi humanidad y me fui a sentar a mi cama. También eran muy estrictos, no sé, en el Horvitz tanto como en El Salvador, pero en El Salvador aún más, en que no te podías acostar o sentar en la cama de otro paciente. Porque, uff, lesbianismo. ¡El líbido! ¡El líbido! Podía subirte el líbido. Oh, nosotras cuando nos conocimos, esto fue en diciembre, era verano, y a mí me llevaron un vestido que tenía un cierre. Y yo llevaba el cierre abajo y a mí van y cuando voy a tomar los medicamentos me dicen, ese cierre hacia arriba. Y yo voy y para las personas que me están viendo en YouTube era un zipper igual a esto, pero no tenía este bralet debajo, entonces se me veía el tatuaje y yo voy y hago así. Para las personas de Spotify me subí el cierre hasta el cuello y mi vestido era con cuello tortuga. Entonces yo me lo subí hasta muy arriba. Porque fue como, eso, hacia arriba. Porque, el líbido se podía despertar entre los pacientes. Porque, qué terrible. Así que eran muy estrictos con eso. Pero yo siento que El Salvador también es un lugar de corta estadía. Sí, sí. Es muy diferente cómo funcionan ambos lugares. El Sí. Salvador tratan de estabilizarte y sacarte, estabilizarte y sacarte. Mi hospitalización más larga ha sido en el Horvitz, que estamos a cuánto, a 25 de junio, a mí todavía no me habían dado, de junio, todavía no me habían dado el alta el año pasado. Para esta fecha yo estuve 68 días internada, en el Horvitz. Eso es más de 2 meses. Sin contar los días que estuve en urgencias esperando cama. Y en el Horvitz te soltaban cuando tú estabas estable. En cambio, en El Salvador te trataban de y luego Sí, afuera. es como que te veían un poquito así, ya que no te querías matar, ya listo. Chao, Chao. chao, se acabó. Yo por lo menos yo
yo estoy con una orden de hospitalización vigente aún. Igual. Y ¿Qué estamos haciendo ¿qué acá? estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Yo no me voy a volver a hospitalizar en El Salvador porque No sirve de nada. toda mi vida se vino abajo después de haberme hospitalizado en El Salvador. En El Salvador la atención médica era muy precaria, muy, muy, muy precaria. No, espero que No habían psicólogos para los pacientes, había solamente una psicóloga. y no resolvía ninguno de tus problemas. No resolvía ninguno de tus problemas. Y a los psiquiatras tenías que estarlos persiguiendo. Literalmente, preguntar en la clínica, ¿está el doctor X? Está en reunión, está en no sé qué, está en no sé qué. Y tú a esperar literalmente en el comedor a que se abriera la puerta de los médicos. Y todos corriendo detrás del médico que necesitaban. Sí, exactamente. Entonces, yo en instalaciones, yo no tengo nada que decir. El almuerzo era mucho mejor. El lugar, la infraestructura era mucho mejor. Todo en ese ámbito era bastante bueno, pero la atención es muy, muy, muy precaria en El Salvador. La hospitalización en El Salvador, yo por lo mismo no me he hospitalizado, porque a mí me corresponde hospitalizarme en El Salvador, y yo encontré que El Salvador no hizo nada por mí. Absolutamente nada, más allá de quitarme mis medicamentos esenciales y decir que luego a mi cuidador que yo estaba muy reacia al tratamiento con fármacos, y lo único que hizo por mí fue cambiar la sertralina, que a mí no me hizo efecto, por un antidepresivo que no voy a nombrar, que sí me está haciendo efecto. Es lo único que hizo por mí. Así que, bueno, no sé si será quizás me cambie el antidepresivo. No sé. Yo creo después del reajuste de medicamentos que me necesitan hacer de nuevo, porque estoy en el proceso de, cuando hablamos de medicación, hablamos del proceso de ensayo y error, y yo en este momento estoy pasando por ese proceso. Nuevamente, ensayo y error, que es agotador. Y otra cosa que es agotadora de la hospitalización es la convivencia con otros pacientes. Antes de pasar a la convivencia con otros pacientes, que yo creo que es un punto que vamos a... es gigante, es muy importante, quería hablar de... se me fue, espera. Estábamos hablando de que era muy precaria que yo estuve 2 veces hospitalizada en El Salvador. Y yo la primera vez me iban a sacar cuando yo estaba todavía autolesionándome. O sea, ni siquiera estaba estabilizada, ya me querían enviar viendo como 2 veces al psiquiatra, y una cosa precaria atroz. La segunda vez yo no estaba lista para salir, no creo que haya estado lista, solamente tenía muchas ganas de salir porque ya quería ver a mi gente, quería... teníamos este plan. Sí, pues teníamos cosas, no podía ver a Franny, entonces yo ya estaba chata de estar ahí, entonces en el fondo me dejo dar de alta solamente por eso, pero no estaba estabilizada. A mí tampoco me... Estabilizada. No, a mí tampoco me soltaron estabilizada. Cuando incluso yo hablé de mi ideación suicida crónica, que sí existe, lo siento, pero existe, no es síndrome de Munchausen, como me dijeron por ahí. No. ¿No te había contado esa? No me he contado. Me dijeron que yo tenía síndrome de Munchausen, y que, para los que no saben, es una patología en la que las personas se inventan enfermedades para llamar la atención. Entonces, díganle eso a todos los psiquiatras y psicólogos que he visto.
Pero yo incluso hablé y yo pensé que eso iba a hacer que me tuviera más tiempo en el hospital para poder resolver cómo manejar la ideación suicida crónica. Me dijeron, esto no se mejora, y me soltaron a la semana siguiente, a los días siguientes en realidad. Yo hablé esto un viernes, me dijeron, yo hablé esto un jueves, el viernes me dijeron te vas el martes de alta, el mismo viernes en la tarde me dicen nos equivocamos, tú te vas el lunes de alta. Entonces yo me atiendo en el Hospital El Salvador. Los profesionales no relacionados a la hospitalización, sino que la atención ambulatoria se llama. Ujú. Es muy muy distinta. Los profesionales que a mí me han tocado han sido súper buenos. Yo estoy haciendo también una terapia para el trastorno límite de la personalidad que se llama el DBT, que también es... No sabría decir si es beneficiosa o no, porque no sé si ha hecho mucho por mí. Más, yo creo, por lo menos Te la da terapia grupal. herramientas. Te da herramientas, pero yo como llevo muchos años con terapia, son muchas cosas que yo ya sé. Pero sí, la terapia individual de DBT es muy buena. Y también me atiendo con mi querida doctora Sandra, mi terapeuta ocupacional. Y también nada que decir respecto a esos profesionales, a excepción de que hoy tuve un problema con estamos grabando a la hora en que yo debería estar en mi sesión grupal de DBT. DBT tiene algunas reglas, como por ejemplo, no hablar ni de cosas que sean gatillantes para otros pacientes, como el consumo de estupefacientes, como el tema de las autolesiones, como es ese tipo de cosas. Y hoy día tuve la mala experiencia de yo informarle a la persona encargada, a la terapeuta encargada de DBT, porque una de las reglas también es que es con cámara encendida, como si fuese una sesión grupal en persona, si esta sesión es online. Y yo le dije a la terapeuta que yo, si es que hoy podía asistir con la cámara apagada, porque como las personas pueden ver en YouTube, y yo nunca lo he ocultado, yo tengo ahora cicatrices de autolesiones en la cara. Y es algo, como sé que va contra las reglas, pedí asistir a la sesión con la cámara apagada porque yo no quería gatillar a ninguno de mis compañeros del grupo que se pudiesen ver gatillados por verme autolesionada. Y me dijeron que era mejor que no asistiera. Con esa clase de profesionales, ¿cómo? Con esa clase de profesionales, ¿cómo? Puedes faltar 4 veces al año a una terapia de 10 meses. Yo había faltado la semana anterior porque estaba teniendo una crisis. Esta semana yo me puse el día. Y cuando le comento esto a la terapeuta, me dice eso y me dice, te alejas de la cámara. Y yo estoy en este momento alejada de la cámara y en YouTube aún pueden ver que aún se me notan las cicatrices de mis autolesiones. Entonces, es la primera vez que tengo una mala experiencia con DBT y me hizo sentir mucha rabia. Y decidí no asistir a la terapia y dije, mejor grabemos. Hagamos algo más productivo. Hagamos algo más productivo, algo donde estoy en un espacio seguro, donde no me van a decir no grabes porque tienes esto. Uh-huh. Entonces, es mi primera experiencia mala con DBT, pero con DBT grupal, porque debo decir que mi terapeuta personal es un 7. Yo le di el link del podcast a así que doctor Javier, si está escuchando, hola, lo aprecio mucho. Gracias por todo, gracias por soportar mi semana. Pero eso. Y ahora sí, la convivencia dentro de la internación. Pros y contras, cosas buenas y cosas malas, porque creo Pros y que
una de las cosas que sí ayuda es en encontrar gente que piensa como tú, que siente como tú Que empatiza. y eso, que empatiza y eso te ayuda un montón. O sea, si no es por las personas que están ahí, uno no saldría adelante en esos lugares. No podría. Es verdad. Es verdad. Pero también te toca convivir con gente que tiene patologías distintas a las tuyas y por lo tanto tienen comportamientos distintos. Y también te toca compartir con personas que tienen ideologías distintas a las tuyas. En mi hospitalización en El Salvador, yo venía de la cárcel, como le decimos al Horvitz. En el Horvitz se peleaba mucho. Yo en El Salvador un día traté de arreglar los problemas a los Horvitz y casi le pegó a una persona. Yo no soy una persona violenta, pero en ese momento una persona que tenía una como ideales muy contrarios a los míos, pasó a llevar la identidad de género de una de nuestras compañeras y le hizo sentir muy mal al nivel de que le causó una crisis. Y yo fue como, no, no, Ujú. espérate. Y yo voy y empiezo a caminar a la habitación de esta persona y la niña a la que se había visto afectada fue como, Franny, no, porque te van a amarrar, no sé qué, te vas a meter en problemas, en verdad no es necesario, pero yo soy una persona que no lo llamaría activista por la... Pero sí soy una Aliada. persona, claro, aliada totalmente con el tema de el respeto de las, entre comillas, minorías y de el respeto de la identidad de género de las personas. Entonces fue algo que a mí me chocó mucho. Yo tengo esto intrínsecamente por muchos años, por alguna experiencia personal. Entonces yo crecí con estos ideales. También soy parte de la comunidad queer. Entonces para mí era un gran no que pasaran a llevar y más de una vez tuve alguna discusión con otra persona que también invalidó o hizo preguntas poco apropiadas sobre la identidad de género de otra persona. Entonces, no logré ser una paciente problemática como en el Horvitz, pero estuve a punto de serlo. Porque la convivencia es difícil. Es difícil con algunas personas. Pasa que de repente hay una compañera que se desestabiliza y desestabiliza todo el resto. Cuando a una persona le da una crisis muy fuerte, después están todos pidiendo su SOS. A mí me pasó en la última hospitalización del Horvitz que una persona hizo un escándalo tan grande que a todas nos llevaron al comedor y estábamos en todas en nuestros grupos de personas con las que frecuentábamos y gente llorando, gente pidiendo SOS, gente calmando a otras personas. Fue terrible, terrible. Realmente una persona desestabilizó a más de 20 personas a ese nivel. Entonces la convivencia tiene pros y contras. Hay pros como por ejemplo el pro más grande que yo voy a destacar es que yo conocí a Sol en la hospitalización. Yo conocí a la negra, la Isidora en la hospitalización, que es otra amiga de la que he hablado. Entonces hay pros, pero hay contras que por lo general se ven afectados por este tipo de cosas, ideales que no van con los tuyos, pensamientos que no van con los tuyos, comportamientos que... me acuerdo que había una persona en El Salvador que casi se creía como coach de vida, Ah, sí, la concha predicadora. madre, la predicadora. Entonces te encuentras con distintos tipos de personas y así como congenias con personas, también amistades muy importantes que tengo que destacar que salieron de mi hospitalización de El Salvador, Cintia, Gaby, Joana, personas muy bonitas, personas muy fuertes. Eh,
Y bueno, hay lados positivos como conocer a personas como Noah, como Kat también, Ujú. pero también te encuentras con gente desagradable y también te encuentras con situaciones desagradables como lo que comentábamos de que Claro. alguien puede desregular a todo un grupo de personas. Pero más allá de eso, ¿de qué sirve estar internado? Básicamente te protegen de ti mismo. Listo, ahí está la respuesta. Menos en El Salvador porque te echan. Tratan de protegerte de ti mismo, quitándote todas las cosas que podrían hacerte daño, pero uno siempre puede ser más creativo que lo que te proponen, entonces como que tratan de ponerte en un lugar seguro. Es ir a envolverse en papel de burbuja, básicamente. Y es lo único, creo yo, que por lo menos en El Salvador hacen. Ponerte en papel de burbuja. O tratar de ponerte en papel de burbuja. En el Horvitz por lo menos era una experiencia donde tú tenías un tratamiento que seguir, donde te ajustaban los medicamentos, esperaban el ajuste de los medicamentos, eh, o sea, la reacción del ajuste de medicamentos, tenías atención con psiquiatra y con psicólogo, eh, pero también es para estabilizarte y ponerte en un papel de burbuja hasta que tú estás listo para salir o pides el alta. Yo, por política personal, yo nunca en ninguna de mis hospitalizaciones he pedido el alta. Me han dado el alta y por eso estuve tanto tiempo la última vez porque no me daban el alta porque yo no estaba estable. Entonces, ¿de qué sirve? De que te envuelvan en papel de burbuja y traten de protegerte de ti mismo. Simplemente eso. Por eso no estamos hospitalizados en este momento porque nos protegemos entre nosotras, entre nosotros. Sí, básicamente es más... perdón, yo todo el rato con una mancha de chocolate acá, es que me había comido una barrita de cereal de chocolate. Entonces, de eso sirve. De eso sirve. Y en este momento, yo por lo menos personalmente encontré que era tan precaria la hospitalización en El Salvador que me es más fácil que me envuelva en papel de burbuja en mi departamento, con el apoyo de Sol, con el apoyo de mi cuidador, que no se ha despegado de mí y no ha dejado de preocuparse por mí y ha hecho del cambio de casa una situación de lo más llevadera posible, sabiendo en el estado en el que estoy que hospitalizarme, sabiendo que estoy en un momento bajo donde yo soy un riesgo para mí misma. El hospital yo sé que no va a solucionar ninguno de estos problemas. Yo estuve hace Entonces, poquito y siento que no me ayudó en nada. Que estoy igual que como nos hemos entré. ayudado más entre nosotros que Sí. lo que nos ha ayudado la hospitalización en El Salvador. Eh, no queremos demonizar la hospitalización porque sí, te envuelven en papel de burbuja y te tratan de estabilizar, pero Hay algunas personas que les sirve porque quizás por un rato necesitan estar protegidas de sí mismas y después pueden seguir con su tratamiento afuera y te funciona, pero hay otras personas a que las no. que no. Y en nuestro caso, por lo menos, no ha sido así, pero no todos los casos, como siempre decimos en cada capítulo, no todos los casos son iguales. No Ujú. todos los casos son iguales y puede que hayan personas que sí el estar 2, 3 semanas simplemente les ayude y sea una oportunidad beneficiosa. No queremos demonizar la hospitalización porque cada caso es distinto y es algo que a mí me gusta repetir mucho porque no me gusta que se generalice lo que porque tú tienes depresión de una forma,
La depresión va a ser de la misma forma para todas las personas y así con las distintas neurodivergencias. Y la recomendación está en si tú tienes ideación suicida y estás pensando en, sea, está activa, es ir a urgencias. Esa Ir a es la- urgencias y la verdad es que si tienes ideación suicida, sí es una buena opción hospitalizarte. Porque siempre va a estar primero tu integridad antes que nada. Entonces, es algo que también hemos promovido mucho en este podcast, el hecho de mantenerse vivo es el primer paso para la recuperación. Sí. Porque no puedes hacer nada más si no estás vivo. Y es difícil, yo lo puedo decir con propiedad porque yo tengo ideación suicida crónica, es más difícil que la cresta, pero lamentablemente nada más te va a ayudar si no estás vivo. Y la idea de que todas las personas que nos escuchan encuentren un poquitito de esperanza para aferrarse a la vida. Y puede sonar un poco hipócrita de mi parte, yo con tanto intento de suicidio en el cuerpo, pero por lo mismo lo digo, porque yo ya he pasado por esa experiencia muchas veces. Entonces, nada, y si tienes esta ideación, si tienes incluso el bichito de desvivirte, es importante que acudas a un centro de especializado en salud mental. Y ahí puede que te deriven a la internación o puede que solo te pinchen. Ahí van a ver dependiendo de tu caso. de tu caso. Evalúan. Eso sí, quiero destacar, la evaluación en urgencias es muy completa. Porque te preguntan todo. Absolutamente todo. Entonces, eso sí es bastante... Aunque yo tuve una mala experiencia igual con una de esas. Sí, yo también tuve una mala experiencia. Pero la mayoría de veces... el 99% de las veces es lo mejor que puedes hacer si tienes alguna crisis o algún, aunque sea el pequeño bichito del pensamiento de desvivirse. Así que creo que con eso podemos abarcar todo lo que implica la experiencia de la hospitalización, como ya recalcamos, nuestra experiencia, porque no todas son iguales. Así que eso sería como para... ¿Hay alguna cosa que quieras agregar antes de pasar con nuestra siguiente sección? No, vamos a la siguiente sección. Ok, entonces ahora pasamos a lo más neurodivergente que hemos hecho esta semana. ¿Qué es lo más neurodivergente que has hecho esta semana, Sol? No venía preparada para esta ronda. Preparada, se me olvidan mis propios pronombres. Yo creo que eso, olvidar mis propios pronombres va a ser mi cosa más neurodivergente. Hasta yo ahora me acuerdo más de tus pronombres que tú. Sí, es verdad. Al fin lo estoy logrando. Es que es una cosa moral, yo me corrijo cada vez. Ajá, el TDA me afecta y me dice como vamos a ocupar los mismos pronombres que ocupamos siempre, así que vamos a equivocarnos. Sí, yo me equivoco también con los pronombres de Sol, pero siempre me retracto y lo enmendo, porque no voy a pasar a llevar la identidad de género de Sol. Lo más neurodivergente que a mí me ha pasado esta semana es... su carita. Mi carita. Es lo menos heavy que puedo decir que es lo más neurodivergente que me ha pasado esta semana, porque, como dije, he tenido unas semanas como el pico. Entonces yo diría que lo más light que me ha pasado es mi recaída en las autolesiones.
como hemos estado teniendo semanas de mierda, no preguntamos a ustedes qué es lo más neurodivergente que han hecho esta semana. Así que no tenemos comentarios para leer porque ha estado la vida muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, pero nosotros sabemos que nuestra comunidad es maravillosa y va a entender. Y quiero destacar antes de despedirnos la dinámica que aún está disponible de el regalo de Fidget Toys. Ah, sí, tienen que hablarnos por interno y les regalamos Fidget Toys. Tenemos que ver la cantidad que tenemos y vamos a coordinar el lugar, pero tienen que seguirnos en nuestras redes sociales que ya las vamos a decir y van a estar participando por la cantidad. O sea, no participando, sino que en una lista, en un Excel que yo hice. Sí, pero se agota, entonces... Se agota. Y recordar que los Fidgets son sorpresa, a excepción de algunas personas que han pedido alguno en específico. Pueden pedir alguno en específico y si está disponible va a estar en su bolsita, pero la bolsita es sorpresa. Entonces, eso, para que recuerden la dinámica, y es simplemente seguirnos en nuestras redes sociales que son Tofu y Kitty Hablan de en Spotify, Instagram, TikTok y YouTube, donde va todo junto, donde va separado, todo separado. En Spotify y en YouTube pueden darle me gusta al capítulo, en YouTube pueden comentarnos, en ambas plataformas pueden suscribirse para que sus teléfonos hagan ping cada vez que nosotros subimos un nuevo capítulo de Tofu y Kitty Hablan de, y comentarnos, hacer preguntas, decirnos que somos bacanes, y eso. ¿Y dónde te encuentran a ti, Sol? A mí me encuentran como Tofu Malvadita en TikTok y como Sol y Paz en Instagram, pero también aparezco como Tofu Malvadita. A mí me encuentran como @_Frank Carter en Instagram y en TikTok como _Frank Carter en mi TikTok de moda y _Kitty Carter como mi TikTok personal. Y ahora quiero aprovechar la oportunidad para que esta comunidad maravillosa me lleve al lado positivo de TikTok, al lado neurodivergente de TikTok, porque he recibido una cantidad de hate impresionante por ser neurodivergente y por comentar cuál es mi realidad. He recibido una cantidad de hate enorme. Así que, hermosa comunidad de Tofu y Kitty Hablan de, vayan a Kitty Carter, interactúen en mis videos para que me lleven al lado neurodivergente de TikTok, donde sí las personas son empáticas y las personas les interese el contenido que hago, que no solamente está relacionado con maquillaje, peinados, unboxings, sino que también mi experiencia al día a día como persona neurodivergente, que ya he incluso parado de comentar porque el hate que me llega es demasiado. Sí, así que por favorcito, nuestro Kitty, por favorcito, linda comunidad de Tofu y Kitty Hablan de, llévenme al lado correcto de TikTok, que yo sé que ustedes, que son personas hermosas, me van a poder ayudar. Y esas son las cuentas que tienen que seguir para que puedan obtener el regalito. Es simplemente eso, no tienen que hacer nada más. Seguir nuestras cuentas, seguir a Tofu y Kitty Hablan de, seguir las cuentas de Sol, seguir mis cuentas y con eso y hablarnos, recuerden, por inbox, no en comentarios, porque en comentarios se pierde, por inbox diciéndonos simplemente que quieren Fidget Toys y se van a agregar al Excel que está preparado para donde yo estoy anotando a las personas que han hablado para recibir una bolsita de Fidget Toys sorpresa. Así que eso sería todo por el capítulo de hoy. Hoy día quedó cortito. Oh, perdón. Quedó cortito. Sí, por primera vez. Por primera vez. Menos de una hora. ¡Menos de una hora! Así que eso fue todo. Un gusto, como siempre, grabar contigo, Sol. Un gusto grabar contigo, Franny. Y esto fue
Tofu y Kitty hablan hablan de. de. Besitos. Muac, muac.